comenzar con vamos a hablar sobre la maldición de la higuera. Todos más o menos conocen el pasaje. No. Bueno, lo van a conocer ellos. Gaché pasaba por una higuera y como tenía fruto. Entonces, Yeshua dijo. sí, díganme ahí si pasó, ¿no? Yo no veo, pero sí pasa, ¿no? Sí, pasó. Sí, se pasó. Alguien que pueda leer ahí, pues. Jesús no puede ser el Mesías porque demostró ser un hombre cruel con la creación. Cuando teniendo hambre se acercó a una higuera que no tenía higos, porque no era el tiempo de higos, y encolorizándose sobremanera, maldijo a la higuera, la cual se sacó desde sus raíces. Se secó desde sus raíces. ¿Es parte de la naturaleza eso? Ya lo vamos a ver. Es decir, ese estamos viendo creo que abajo dice la oración, ¿verdad? Eso es lo que específicamente el judaísmo tradicional nos está diciendo, que por haber maldecido la higuera, ¿verdad? Era un hombre pues que no califica para ser el Mesías de Israel. Bueno, y vemos que dice, la maldición dice, que dijo Jesús, ahora dijo Jesús, ¿por qué puse Jesús ahí? Es para hacer la acotación de que quien está haciendo la objeción, que es el judaísmo tradicional, usa la palabra Jesús, no usan Yeshua. Y entonces es para que ustedes entiendan de dónde proviene y que específicamente también lo que representa a Jesús. Y bueno, sabemos que el pasaje dice que nadie vuelva jamás a comer fruto de ti. Esto solamente nos demuestra tres cosas. Dice ahí su mal carácter, ¿verdad? Esto, según los detractores de Yeshua, dicen que tenía mal carácter, que era un cruel con la naturaleza, porque un árbol frutal lo maldijo, ¿verdad? Y es un violador de la Torá, como dice ahí, y no puede ser, y esto no puede ser, ahí dice eso, ¿no? Un violador de la Torá y no puede ser el Mesías de Israel. Por lo tanto, es imposible que un judío con estas alegaciones, ¿verdad? Sería la palabra correcta, es imposible para un judío aceptar a un supuesto Mesías que demuestre un carácter tan violento como la que nos quieren presentar, contra la naturaleza, contra un árbol frutal, ¿verdad? Y que exprese una violación tan directa de maldecir a un árbol, y no un cualquier árbol, era una higuera, que es uno de los tres árboles que siempre representan a Israel, como es la higuera, el olivo y también la vid, ¿no? Así que esto es básicamente el argumento que vamos a tratar. Y de Hashem, vamos con la ayuda de Hashem, pues, que podamos explicar todas estas cosas. Y vamos entonces a especificar, vamos a ir a Devarim 20:19 para que vean el texto base que el judaísmo usa, o los rabinos o los no rabinos. Alguien que lea por favor ahí en Devarim 20. Cuando sities una ciudad por muchos días peleando contra ella para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo el hacha contra ellos. No los talarás, pues de ellos puede comer. Porque ¿es acaso el árbol del campo un hombre para que le pongas sitio? Bueno, creo que ahí están viendo, ¿no? Literalmente, porque no se pueden destruir árboles, ¿verdad?
aunque no dice árboles frutales, pero abajo dice porque puedes comer de ellos. Árbol del campo. Entonces, ahí específicamente en Devarim, ellos dicen, bueno, que este principio de la Torah, este mandamiento de la Torah, Yeshua no lo cumplió porque maldijo la higuera, un árbol frutal. ¿Correcto? Vamos a ver otro texto, y aquí sí vamos a ver el texto que ustedes están pidiendo, que es Marcos 11, capítulo 11, versículo del 12 al 14. ¿Alguien que lo pueda leer? Al día siguiente, cuando salían de Betania, Yeshua tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Esto es bastante interesante en el aspecto de haber usado este versículo, que al final ustedes van a ver que en vez de ser una objeción, vamos a ver que lo maravilloso de por qué, ¿verdad? Yeshua hizo esto con la higuera. Sabemos muy bien, pues, que al otro día, ¿no? Viendo el contexto de lo que venimos viendo, Pedro le dice, mira, Rabbi, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Entonces, este es el análisis de lo que vemos, y que llevando un análisis del contexto de la argumentación, que es lo que vamos a empezar a estudiar, es hacer un análisis del contexto específicamente de lo que nos quieren decir, de qué tipo de violación es. Vamos entonces la argumentación de lo que hemos visto nos dice que es una violación de un mandamiento de la Torah que prohíbe destruir los árboles buenos, es decir, los árboles frutales, y en efecto lo leemos en Devarim. Ahí está correcto. Otra de las argumentaciones que hay es que incluso, como dice el versículo, que en caso de guerra está prohibido derribar los es decir, que esto quiere decir que ni siquiera en guerra puede derribar árboles de fruto. Todo esto lo vamos a explicar, no se preocupen. ¿Cómo explicamos? ¿Verdad? ¿Cómo defendemos, ¿verdad? este argumento, esta objeción a la mesianidad de Yeshua? Aquí aparentemente está violando un mandamiento de la Torah, ¿verdad? ¿No? Aparentemente. ¿Qué podemos decir sobre esto? Ustedes saben que hemos aprendido, ¿verdad? Y hemos estado viendo algunas claves de interpretación. Y vamos a usar una aquí que la usamos, que es la inferencia lógica. Por inferencia lógica, ¿no? Nos podemos dar cuenta, ¿no? Que no hay una evidencia a la acusación que se le hiciera a Yeshua por parte de sus adversarios en otros escritos, cosa que llama bastante la atención, igual que no hubieron algunos rabinos que le preguntaron, mira, hiciste esto, si fue tan importante, ¿verdad? Si violó la Torah, ¿por qué no está? ¿Y por qué no está la explicación? ¿Ah? Porque probablemente si le hubieran preguntado, él, bueno, lo hice por esto, por esto y por esto. Pero definitivamente no vemos evidencia de discusión, no vemos. Eso nos llama bastante la atención. Por supuesto, como siempre digo, si los discípulos de Yeshua hubieran pensado que
que este incidente, ¿verdad?, iba a poner en juicio a su rebe, ¿qué hubieran hecho? No lo hubieran puesto, no lo hubieran escrito. Hubieran haber peleado también. Hubiera entonces, sí, por supuesto que esto, dado que es un fuerte argumento de los enemigos de Yeshua, y bueno, de algunos amigos también, claro, traer esta argumentación 2000 años después de este incidente siempre va a traer problemas. Y aquellos que no conocemos, entonces, disculpen que tengo un poquito de... tengo que beber agua de vez en cuando. Sí, aquellos que realmente no conocemos ni el contexto histórico, ni conocemos el judaísmo del primer siglo, ni conocemos las reglas de interpretación que los sabios han hecho, entonces nos cuesta defender nuestra argumentación. Hay algo aquí que es interesante, que lo vimos, que dice que Yeshua era un hombre cruel, ¿no? ¿Lo vimos? Y un hombre sin misericordia. Esta es la argumentación, porque cuando llegó a la higuera, ¿verdad?, no encontró el fruto de la higuera y se puso bravo y la maldijo. Eso es la interpretación que nos han querido dar. Por inferencia lógica, vemos aquí que Yeshua, si vemos los mismos escritos, el mismo libro donde sacan la argumentación, vemos que Yeshua fue un hombre que por 3 años, públicamente y casa por casa, estuvo andando por todo Israel, ¿no?, y demandando que todos se arrepintieran de sus malos caminos. Hablaba a la gente diciendo que guardara la Torá, guardara los mandamientos, que preparara sus corazones para recibir la promesa del reino de los cielos. Todo eso lo hablaba. Durante todo, otra cosa, ¿verdad? Lejos de lo que nos acaban de decir que era un hombre cruel, sanó enfermos, dio vista a ciegos, limpió a leprosos, tuvo compasiones del pobre, tuvo compasión de las multitudes y multiplicaba pan y peces para alimentar a todas estas personas. Y vemos muchas de las cosas, pues, entonces, ¿cómo puede hablarse así? ¿Cómo podemos decir que este hombre, ¿no?, es un hombre cruel? Es evidente que para los discípulos, si nos traspolamos al primer siglo, el incidente de la higuera no fue una violación a la Torá, por inferencia lógica, ¿verdad? Ni lo vieron nunca como un hombre cruel, ¿verdad?, por ese incidente. Claro, cuando nosotros queremos decir algo de una persona y queremos sacar del contexto algo como esto, entonces encontramos estos argumentos, ¿verdad?, a veces de gente que ni siquiera son rabinos, sino que son psicólogos, sociólogos, gente que sabe cómo manejar la mente de las personas con 2 verdades. Por supuesto, también tenemos que ver el trasfondo cristiano, porque precisamente muchos de los cristianos, sobre todo de los años 20, 30, en Estados Unidos, como el pastor Rawlinson y el comentarista cristiano Walter Welser, hablaron sobre este incidente y diciendo: es una de las más difíciles historias de la humanidad. Decía que el milagro, ¿verdad?, de la higuera, de la manera como pasó, es un milagro irracional. Si no le ven un propósito hacia las cosas. Así que es muy difícil a veces procesar una información de esto cuando desconocemos, como dije, la cultura, cuando no conocemos el problema socioeconómico, sociocultural de la época,
todo este tipo de costumbres, todo el judaísmo del primer siglo, ¿verdad? Aparte que tenemos que ver también entonces que las traducciones no nos ayudan a veces a entender estas cosas. Así que, como vemos, pues, no solamente los enemigos, sino que también... Bueno, pero vamos a entrar al asunto, vamos a entrar a la argumentación. Vamos a ver a Elías en el Monte Carmelo. Aparece Elías ahí, ¿verdad? Ustedes me digan ahí porque no estoy viendo lo que ustedes están viendo. La idea de esto es para que ustedes tengan gráficamente, no tengan que preguntarme cuando digo algo, sino que la mayor de las cosas las expuse ahí. Todos conocemos lo que sucedió con Elías en el Monte Carmelo. ¿Conocen esa historia? Con los 450 profetas de Baal, ¿no? Eso aparece en Primera de Reyes 18, del 20 al 39. Después, entre las tareas que usted tiene que hacer es esto, porque usted va a poder responder. Ahí creo que en la parte de abajo dice, ¿correcto? La cita, ¿no? No dice. No, Bueno. Entonces es Primera de Reyes, para que lo lea, capítulo 18, del 20 al 39. No lo vamos a leer, pero para hacer un recuento, sabemos entonces de que en Israel en esa época, Hashem tenía un solo profeta verdadero, que era ¿quién? O Elías. Y habían aproximadamente, creo que 450 de Baal y no recuerdo de otros, habían creo que 400. Creo que 450 profetas de Baal y 400 profetas de la diosa Acera, que se sientan en la mesa de Jezabel. No había, es decir, no había emuná, no había fe, no había Torah, no había absolutamente nada. Elías llama a todos estos profetas y le dice que vamos a hacer un sacrificio de bueyes. Vamos a ponerlo, vamos a hacer como 2 altares, cada uno va a preparar un buey, pero no le va, lo prepara pero no prende fuego, sino que hay que invocar a Hashem para que Hashem envíe fuego del cielo, como aparece en la gráfica, ¿no? Aparece ahí la... Sí. Porque eso fue exactamente. Entonces, quien le respondan con fuego, ese es el Dios verdadero. Entonces estaban todas estas acciones, ¿no? Después, bueno, ustedes saben muy bien que, bueno, les digo, bueno, ustedes son más, bueno, empiecen ustedes, pues. Claro, aquí hay una parte cómica, ¿no? Porque decía, mire, pero hablen duro, no voy a ser que está durmiendo. Que está en el baño. Que está en el baño. Entonces, es una parte muy cómica ahí. Griten más duro. Total, que bueno, ellos no solamente se cansaron, sino que el altar lo destruyeron, porque hicieron de todo, se rajaban. Eso fue, bueno, un desastre ahí. Eso estaba en ruina. Elías lo vino, lo compuso, recogió 12 piedras, una por cada tribu, ¿verdad? Había 2 altares. ¿Ah? Sí. Y bueno, de ahí entonces acabó una zanja, bueno, ustedes saben todo el... Y entonces, Elías le dice, Hashem, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú eres el Señor, que eres el Dios y que has convertido en ti su corazón. Cae el fuego del cielo. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y clamó, el Eterno es el Señor, el Eterno es el Dios verdadero. La pregunta aquí, ¿está permitido por la Torah hacer un sacrificio fuera del templo de Jerusalén?
¿verdad? Porque Hashem dice que en el lugar que el Eterno tú lo has escogido, y ese era, ¿dónde? En el templo. ¿Cómo entonces, cómo explicamos la acción del profeta Eliyahu cuando hace un sacrificio fuera del templo? Que hay que traer, es decir, entonces decimos, el profeta Eliyahu, rompió un principio de la Torah, ¿sí o no? Un mandamiento, ¿sí? Violó, ¿verdad? Y entonces por esto entonces Eliyahu es un falso profeta. En la mente de ningún judío diría eso. Por cierto, dice, todos los profetas dicen que antes que venga el Mashiach va a venir Eliyahu. Y si Eliyahu es un profeta falso, si yo vengo y digo, si yo uso este mismo argumento contra Eliyahu, bueno, podríamos ver también de que, por ejemplo, yo podría ir en contra de Moshe si uso un argumento como este. Moshe también mató a una persona, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Eliseo profetiza al rey de Israel. Ok, esto aparece en Segunda de Reyes 3, del 1 al 19. Ahí ¿qué dice? De hecho, ustedes destruirán todas las ciudades fortificadas y las otras ciudades principales. Cortarán los árboles buenos, cegarán los manantiales y sembrarán de piedras los campos fértiles. Fíjate aquí, para contextualizar lo que está pasando aquí. El rey de Israel, ¿no? Va a hacer una guerra contra Moab, ¿verdad? Y ellos vienen y dicen, bueno, nosotros tenemos profetas, vayamos para ver qué es lo que vamos a hacer con el profeta. Y el profeta, aquí hay una parte cómica porque manda a llamar a un músico, mándame el músico para que me dé... Y ahí viene la palabra del espíritu de profecía sobre el profeta Eliseo y le ordena esto que acabamos de leer. Pero aquí estamos algo muy parecido a lo que dice Deuteronomio, ¿verdad? Están en una guerra y se destruirán todas las ciudades fortificadas y las otras ciudades principales. Y miren lo que dice, corten todos los árboles buenos. ¿Y qué son árboles buenos? Árboles frutales. Cieguen los manantiales, cierren, agarran los manantiales, tapen por donde salga para que no haya más agua. Y siembren las piedras en los campos fértiles. Es decir, que les iba a quitar agua, no les iba a dejar sembrar, y todos los árboles buenos para comer. Y ahora cortar. Entonces, la pregunta es, si podemos observar, la Torah nos dice, no derriben sus árboles. Bueno, solamente podrán derribar los árboles que no sean frutales. Y el profeta Eliseo, por el espíritu de profecía operando en él, dio esta orden, corta todos los árboles buenos. La pregunta es, ¿por esto Eliseo entonces violó la Torah? Claro que violó la Torah. Y el mismo versículo que están haciendo, en contra de Yeshua. Esto no es también una violación de la Torah. ¿Qué vamos a decir de Eliseo? Que fue un violador de la Torah. ¿Qué vamos a decir? Que Eliseo es un profeta falso. Esto se pone bueno, ¿verdad? Porque están, es decir, la misma argumentación. ¿Ah? Es decir, aquí tiene que ser que lo que es bueno para el pavo es bueno para el pavo. Es decir, que si tú me usas ese argumento, cuando tú me usas ese argumento contra Yeshua, cuando yo lo uso, yo lo puedo usar entonces. Dice, fíjate, uno de los argumentos dice que Yeshua no puede ser, porque por los frutos lo conoceréis. Miren el catolicismo, miren el cristianismo. ¿Así? Entonces yo diría que Moshe es un profeta falso, porque
¿Qué más cabezadura que el pueblo de Israel en el desierto? ¿Verdad? Usando la misma argumentación. Entonces, por los frutos los conoceréis. Sí. Eso hay que ver el sentido cuando tratan de transponer las cosas, cuando tratan de buscar un principio. Y déjenme decirles, cuando tú usas principio o argumentación humanista, eso es terrible, muy terrible hacer. Ahí no queda nada, no queda nada. Eso es como cuando dicen que el papel lo aguanta todo. ¿Sí? Es un concepto humanista terrible, terrible, terrible. En otras palabras, entonces, vemos aquí que dos profetas, ¿verdad? No dos profetas cualquiera, dos profetas pero de los mayores. Pesado. Pesos pesados. Vinieron y un mandamiento de la Torá, ¿verdad? ¿Lo qué? Violando. Lo violaron. Ahora, ¿qué dice el judaísmo tradicional acerca de estas cosas? Entonces ellos vienen a un principio que se llama Orá o Ará Shah. ¿Qué es esto? Es decir, que esto quiere decir de que el asesinato, la inmoralidad sexual y la idolatría, es decir, estos no se pueden poner, no se pueden apartar. Bajo ciertas circunstancias extremas, ciertas leyes de la Torá pueden ser suspendidas o poner en stand-by. En las leyes humanas, esto es un principio. Entonces, déjeme decirle que los sabios de Israel usan este principio tanto para Eliseo como para Elisha. En la Gemara en Evamot 90b. Es decir, que en este caso el profeta Eliyahu determinó que tal violación temporal de la Torah era necesaria para convertir la idolatría en el reino del norte y restaurar la fe del pueblo al servicio del Dios de Israel, el único Dios verdadero, abandonando el culto de Baal, como pasó o no pasó con lo de Eliseo. Claro que pasó. Es decir, que Eliyahu, ¿verdad? Vino y no cumplió con el mandamiento. Es decir, hizo un altar, ¿verdad? En el Monte Carmelo, que por cierto, averiguando sobre, ustedes saben que hay en el Monte Carmelo hoy en día, en la ciudad de Haifa, hay un monumento ahí que es como unos jardines, ¿no? Pero lejos de ser un templo o un lugar judío, no es ni siquiera ni judío, ni siquiera es musulmán, ni siquiera es cristiano. Una religión de la India, que por aquí me lo pasaron. Le pregunté a mi corresponsal, que hoy en día no está, y me dijo anoche que le hice la pregunta, me dijo que era, a ver, aquí, se llama Baha'i, es un templo con jardines que queda ahí y dice que es algo como de tibetano, como el estilo así. Pero es muy bonito. No sé ustedes si han visto esos jardines que es como una... Lejos los Montes Carmelo, bueno, esa es una parte del Monte Carmelo. No, todavía no ha salido ni siquiera el profeta Eliyahu. Bueno, todo cambiar en los corazones de la gente, pero en el sitio todavía no está esa gente. Bueno, sigamos aquí. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes pueden usar este recurso?
Y de acuerdo desde el punto de vista jurídico o el sistema de ley del judaísmo, de la jurisprudencia de Dios, debe tener una persona para hacer esto, debe tener como suficiente autoridad para que en momentos difíciles y críticos se permita la suspensión de corto plazo de algunas de sus leyes, sin ello que logremos luego garantizar su utilidad a largo plazo. Así que esto, desde el punto de vista, tiene que ser una persona con mucha autoridad para hacerlo. Solamente un profeta o algo de alto rango, un juez de alto rango, puede hacer que poner en stand-by un mandamiento. Vamos a ver aquí. Bueno, aquí vos, el juez, él tomó la decisión. Ustedes saben de que no se puede nombrar el nombre en vano, pero él empezó por de alguna manera traer fe a la gente, fortalecer a las personas, usar el nombre del Eterno. Entonces aquí vamos a ir a Ruth 2.4. Entonces, ¿por qué Dios consideró tan importante suspender una ley de protección de la Torah que prohibía saludar a la gente con el nombre del Eterno? El Rav Abraham Ornstein, en su obra Neum Ha'aderush, sugiere la explicación. Dice que los antecedentes contextuales de la Megilá de Ruth son una serie de crisis. Dice que fue una crisis de tipo económico y una crisis de fe de las personas. También no había liderazgo. Y él entonces, ¿verdad? Como la gente sufrió una crisis de fe, ¿verdad? Él, en este contexto de crisis nacional, empezó a saludar a la gente con el nombre propio de Jesús. Desde esa perspectiva, ¿verdad? Él pudo, como dice aquí, primero restaurar la fe del pueblo del Eterno y después, segundo, levantar la moral del pueblo. De esta manera, ¿verdad? El arrepentimiento llevaría a Dios y las bendiciones prometidas en la Torah volvieran a la tierra de Israel. Así que estas son decisiones que a veces un juez de Israel debe de tomar en un momento difícil de la acción. Como vemos, ¿verdad? Bien que Yeshua es considerado hoy en día un profeta en Israel. Muchos dicen que fue un buen rabino también. El problema es con la mesianidad. Pero ustedes saben que Yeshua no solamente fue un profeta, no solamente fue un buen rabino, ¿verdad? Fue el Masías de Israel. La pregunta es, ¿por qué no tenemos las mismas consideraciones que tenemos con el Yao y con el Eliseo? ¿Por qué se justifican las acciones del Yao y por qué se justifican las acciones de Eliseo? Si sabemos pues que los profetas tienen este recurso especial de poner la Torah en stand-by, ¿verdad? Pero siempre para dar una señal profética e importante a la nación. Por lo tanto, la maldición de Miguel había dos cosas especiales. ¿Verdad? Había algo profético, una señal profética que debía revelar un secreto al servicio de Eloa a los discípulos, para que ellos entendieran, porque su fe no estaba bien en ese momento. Por lo tanto, como les digo, la acción de Eliyahu expresa una violación de la Torah, pero la misma acción de Eliseo también expresa una violación de la Torah, pero que las relaciones con los cortes brutales en Moab, sin embargo, cuando vemos el estudio profundo, demostraron que la acción de Eliyahu, la acción de Eliseo, era para el bien del pueblo. Y eso es lo que vamos a demostrar en la próxima parte, donde demostraremos que la acción de Yeshua, ¿verdad?, ni siquiera necesita ser justificada, porque aquella higuera, en verdad, no era un buen árbol.
Vamos a seguir entonces con el... Vamos a poner ahora esto en contexto de este incidente desde el punto de vista para ver en qué momento sucedió, porque eso nos va a ayudar a entender algo espectacular aquí. De acuerdo a los sabios de Israel, ¿verdad? Y también al código real, ¿verdad? Algunos de los versículos. Este incidente, ¿verdad?, sucedió cercano a los días de Pesaj, o sea, finales de marzo, abril del año 30 de la era común. Esto específicamente sucedió, ahí se ve, ¿no? Se ve ahí esto que está aquí. Esto no se ve muy bien, pero esto es un cronograma que hace tiempo me lo dieron, de cómo sucedieron los eventos de la casa de Yeshua. Entonces aquí vemos específicamente, ¿verdad?, que cuando se habla de Marcos, dice que un día antes Yeshua había entrado específicamente había entrado a Jerusalén montado en un burro, en la entrada triunfal, ¿verdad? Y eso específicamente dice que apareció este día, el 10 de Abib, es decir, dice entrada triunfal a Jerusalén. Ese día entró. Al otro día, según ahí dice, al levantarse, se fueron salieron de Betania, como dice ahí. Entonces, el efecto del ejemplo, el versículo está especificado el 11, entonces el 11 de Abib. Es decir, que fue 1 o 2 al tercer día, iba a ser entonces su muerte. Así que eso fue 3 días antes de su muerte. Esto de la higuera. ¿Por qué le digo esto? Porque hay una conexión profética en esta acción. Y hay una conexión porque después, 3 días después, era el día específicamente del Yom Bikurim, que es el día de las primicias. Así que ese incidente específicamente se estableció, como dice el versículo antes, entró a Jerusalén, llegó al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 al día siguiente. Dice a la mañana siguiente. Entonces ahí es donde comienza el tramo, el contexto de este incidente de la maldición de la higuera. Así que tenemos que entender que Yeshua maldijo esta higuera 3 días antes de su muerte, es decir, el 11 de Abib de aquel año 30. Ahora, ¿cómo anteriormente, el día antes, para que ustedes vean el contexto de lo que estaba en la mente de Yeshua en ese momento? ¿Cómo entró Yeshua a Jerusalén? ¿Montado en qué? En un burro. Dicen los sabios que solamente uno que haya podido montar un burro en el momento apropiado, la palabra de hebreo de burro es amor. Y tiene doble significado. Una que indica la naturaleza del corazón del hombre pagano, y el otro lo material, es decir, la generación que solo piensa en lo terrenal y una generación que no tiene fruto. Así que el Mesías que venga montado en un burro significa entonces que su generación no era digna de él. Cuando él entró en montar un burro era porque esa generación no era digna, no tenía frutos necesarios para ser digna de que él fuera un Mashiach Ben David. Solamente estaban poniendo sus ojos en lo material,
no en lo espiritual. Es decir, un gobierno, un libertador al estilo de los hombres, y no según el Eterno, que era vencer a la muerte. Pues ser aceptado como el Mesías judío anunciado por nuestros profetas y nuestros sabios. Por eso mismo tiene que ver con cuando Abraham le dice a su siervo, ¿quieres usted con el asno, con el burro? Que Isaac y yo vamos. Ajá. Porque dice, ven allá. Entonces ellos vieron la nube espiritual, pero y ellos dijeron, nosotros no vemos nada. Entonces quieren con lo material aquí, nosotros vamos con lo espiritual. Exactamente, ahí es donde está. Y algo más, disculpa, Ya, adelante. el decir que esa generación no era digna, está puesta hasta por los mismos rabinos, lo que escribieron en el Talmud y todo eso, que dicen que la destrucción del segundo templo, ese templo fue por la arrogancia y el ego que ellos tenían. Sí. Obviamente no había Y por el odio gratuito. Ajá. Y por el odio gratuito. Bueno, pues exacto, el ego y el odio gratuito que tenían allí ellos. Entonces fue destruida, o sea, no era la generación correcta para el Mashiach. Así que, ahora vamos a ver, ¿qué ven ahí? La higuera será. Árbol de higuera. La higuera, ¿verdad? Sí, todos los agricultores están familiarizados con que la higuera tiene dos cosechas. Una, se tiene una cosecha que es entre abril y mayo y otra que es entre otoño, para el otoño, es decir, entre septiembre y octubre. Así que tiene dos cosechas. Sin embargo, la primera cosecha no trae higos, sino un tipo de fruta pequeña, bien escondida entre las ramas, llamado brevas. La segunda cosecha es el higo propiamente dicho. Vamos a ver a las láminas, para que veamos esto. ¿Qué vemos ahí? Fruto. ¿Ah? Ese es Fruto. el chiquitico. Sí, esa es la breva, ¿no? Dicen los sabios de Israel, ¿verdad? Y los agricultores en Israel desarrollaron una tradición que cuando para el tiempo de la primera cosecha el pequeño fruto no aparece en una higuera que se ha llenado de hojas, es indicativo que esta higuera en particular tampoco dará higos en segunda. Dice aquí que los agricultores saben que hay ciertos árboles que se vuelven infructuosos. Científicamente se conoce como criptogamas. Cuando no llevan ni flor ni fruto, y las gomas, cuando traen flores, pero al final tampoco dan fruto. Y este es el caso de las brevas. Es indicativo que si hay brevas, entonces ese va a tener fruto en la segunda cosecha, que va a ser el higo. Pero si no tiene brevas, entonces no va a tener higo en otoño. Así que vemos aquí Yeshua, por ejemplo, aquí está el árbol aquí, ¿no? Sí. Vamos a imaginarlo. Venía, dice, el versículo dice que venía Pasando y por- que desde lejos vio una higuera. Y fue a buscar, ¿verdad? Entre las ramas, brevas. breva. Esto que está aquí, ¿no? Ahí está la breva, ¿no? Dice que porque tenía hambre. Si nos ponemos a ver el contexto, esto fue en la mañana. Y dicen que estas brevas, cuando están así, son como unos bocadillos. Eran los dulces de los niños, buscaban brevas entre los árboles porque eran como muy dulcitas, ¿verdad? Y ellos se las comían. Entonces Yeshua le dio hambre y quiso buscar una de estas. ¿Ah? Entonces él agarra y vemos aquí vemos hay dos brevas, ¿verdad? Una que ya está empezando como a Madurar. madurar, pero sigue siendo breva.
Entonces, como podemos ver aquí, ¿verdad? Las brevas, ¿verdad? Son el fruto que se da en el tiempo entre primavera, es decir, abril, mayo, marzo, abril, mayo, esa época. Y el higo, ya el fruto ya maduro, ¿verdad? Como, vamos a ver aquí debe aparecer ¿qué? Breva y Ah, ok, es para que vean la diferencia, ¿no? La diferencia. Y aquí al final, el higo. el hígado como ya madurado. Entonces, podemos ver entonces que para otoño no habría higo. Higo. Cuando él va a buscar la breva, dice, nadie más coma de ti. Ahora, vamos entonces a hacer un análisis aquí. Ahora, la cuestión es, ustedes, ¿ese árbol iba a dar higo? No, ni abrigo. Es decir, que aquí, desde un punto de vista, Ya él sabía. ya él sabía que este fruto no iba El árbol iba a dar fruto. a dar fruto. Pero la cuestión es, ¿por qué lo maldice? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Se puede decir que en todo caso no destruyó un árbol frutal porque esta no iba a dar frutos en otoño. ¿Cierto o falso? Así que esto, él no destruyó un árbol frutal porque esto no iba a dar no iba a dar higo. Es decir, ¿qué era lo que daba una higuera? Higo. No tenía breva, entonces, lo más seguro entonces, No iba a dar higo. que no iba a dar higo. Entonces, el maestro privó a la higuera de sobrevivir porque estaba, es decir, ¿por qué la maldice? Porque dice que al maldecirla, la verdad, iba a dar una importante lección espiritual a sus talmidim y para las generaciones como nosotros. Y al hacerlo, por supuesto, no violaba la restricción mosaica en relación a los árboles frutales. Ahora vemos aquí que dice que cuando alguien que lee aquí. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acercándose, le dijo a Yeshua: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Esto es, fíjense, aquí hay algo que tenemos que ver por inferencia lógica. Número uno, la higuera se secó en menos de 24 horas. O vamos a decir, o en un día. Para no entrar en detalle. Sí, o alrededor de un día. Ahora, ¿es normal que un árbol en 24 horas se... Segundo, que vemos aquí, la higuera se secó de una manera extraña. Porque eso es precisamente lo que le llama la atención. Rabí, mira que se ha secado la higuera como la maldijiste. Y dice, se ha secado de raíz. Sí, ¿cómo se seca un árbol, Jorge, primero? ¿Cómo te das cuenta? De arriba. Primero que saca las hojas. Las hojas, los frutos, no da frutos. Se cae la rama. Y de último, ¿qué te das cuenta? La raíz de La raíz. Pero esto en 24 horas se secó, es decir, se vieron las raíces, ¿por qué? Porque ellos vinieron, pasaron y se dieron cuenta que se había caído. se había caído, ¿verdad? Es lo lógico, ¿no? La raíz. Y mira lo que dice, y entonces le dice, mira Rabí, es decir, aquí hay algo, una expresión de, se ha secado la higuera que maldijiste. ¿Y qué le dijo él? ¿Cuál fue el mensaje de él? ¿Miren? Tengan fe en Dios. Ok, tengan fe en Dios. Es decir, en palabras, esto la Reina Valera lo puse ahí, el proceso, porque es la manera como ustedes lo han aprendido. Pero específicamente, desde una versión más hebraica, es decir, tenemos una en Hashem. Mire, el primer mensaje, la primera cosa que Hashem
que Yeshua quiere decirnos aquí es que primero aprovecha para dar una gran lección. Le dijo, mira, tengan profunda confianza en Hashem. Porque déjame decirle de que como la manera como se secó no era natural, pues. Ese fue algo sobrenatural. Y fue desde un punto de vista un milagro. Es decir, y ellos lo empezaron a ver como un milagro. ¿Y qué es lo que dice Yeshua? Les enseña el principio de Emuná. Yeshua, número uno, les está diciendo a sus talmidim: todo lo que pidas orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿No? Primero está enseñando el principio de Emuná. Y fíjense algo aquí que es muy interesante de estas cosas, ¿verdad? Que el principio de Emuná es un principio que es universal. Que vemos que número uno nos está enseñando Yeshua que debemos tener Emuná. Ellos se dieron cuenta de lo que quiso decir Yeshua en el momento que vieron la higuera, de la manera como estaba seco, de raíz. Y a ellos les impactó, porque si hubiera estado medianamente normal, ni se hubieran dado cuenta. Miren, aquí para entrar a un punto, vamos a ir para que vean otro principio sobre la higuera. Y vamos a ver la parábola de la higuera. Estamos ahí en la parábola de la higuera, ¿no? Sí. ¿Alguien que lea, por favor? Está viendo que la higuera también tiene un propósito de redención. Específicamente también con lo que tiene que ver con Israel, ¿verdad? Y con la venida del Mashiach. Sí, les traje esta parábola de la higuera porque de esto, de alguna manera, en una manera de cómo interpretar, de una manera más profunda, vemos que la higuera, y esto es lo que pasa ahí, que llegaron, es decir, estaba y tenía 3 años sin, y entonces dijeron, bueno, como un árbol que no está dando fruto, vamos a cortar. Porque ese es lo que hace un agricultor, ¿verdad, Jorge? Si un árbol no te está dando, entonces, porque si no te está, no solamente que no te está dando fruto, sino que está quitando un espacio para todas estas cosas. Pero fíjense lo que le dice el labrador. Pero bueno, déjala aquí, que yo le voy a echar abono, y para ver si el próximo año, entonces ahí vemos específicamente la relación que hay entre la higuera, ¿verdad? La higuera estéril, ¿verdad? Que no trae fruto. Y entonces podemos ver ahora, entender lo que Yeshua quería decir, la segunda enseñanza que quería dar. También tiene que ver mucho con el perdón. ¿Ah? También tiene que ver mucho con el perdón, veo yo ahí, porque en la otra dice, si están orando y se acuerdan de que alguien, Claro. Perdónenlo. Pero Yeshua no utilizó esa consideración con él. O le hubiera dejado, no, vamos a esperar que el próximo año lo hará. Sí. Entonces, hizo esa enseñanza para, hey, mira lo que pasó, yo no la perdoné y se secó la... Se secó. Pero lo que le quiero decir es que hay una relación entre la higuera y hay una relación entre lo que pasó con la higuera de Yeshua y con esta higuera que está aquí. Porque es como el mismo concepto. Lo que dice Jorge es correcto. Es decir, son dos tipos de interpretación. Entonces, tenemos la enseñanza del maestro nos deja. En Cantar de los Cantares está documentada lo siguiente. Vamos a ver aquí. Dicen todos los sabios de Israel que esto tiene que ver con Israel y los frutos que Israel debe tener. Alguien que lea Isaías 41:18 ahí. El profeta anunció: convertiré el desierto en laguna de aguas y en manaderos de aguas la tierra árida. Lean el próximo. Y está escrito: mas vosotras
oh serranías de Israel, daréis vuestro ramaje y llevaréis vuestro fruto para que mi pueblo Israel, porque un poco más y ellos volverán. Una tradición antigua afirma que cuando la tierra entregue su fruto en abundancia, el momento de la redención se acerca. Y si no hay una señal más clara que el fruto. Esto sale en Sanedrín 98a. Dice, de esto aprendemos que la redención por medio del Mashiach comenzará cuando la tierra entregue sus frutos. Lo que está diciendo ahora. Sí. Es decir, cuando veamos que estos frutos, como dice Jorge, que no sabía eso, Sí, y que el desierto también va a dar frutos. y como dice, estos frutos, Y que, o sea, 60%. por eso es que hablan que del Nehuet, lo que llamaban el Nehuet, que Abraham estuvo allí, eso era un desierto y que eso debe ser totalmente lleno de frutos. ahora, como Eso es dice, una parte de como dice condición. Jorge, estos frutos están relacionados con arrepentimiento. Por eso es que aparece, ¿verdad? En la parábola de la higuera estéril, que bueno, vamos a esperar para ver si se arrepiente y el próximo año da fruto. Y como vemos ahí que Yeshua dice que si tú tienes un problema con las oraciones, si no te perdonas a tu hermano, así, pero tú no podrás arrepentirte si no perdonas. Porque vemos ahí el concepto de estos frutos tienen una relación estrecha con el arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene una relación estrecha con la Geulá, y con la redención. Dice así: cuando haya higos en la higuera, el Eterno promete que allí mismo dará su amor a Israel, es decir, redención final. El maestro, el Ribi, cuando fue a buscar, salió a buscar ¿qué? Breva. ¿Para qué? Para darle a Israel lo que más deseaba, que era ¿qué? Su redención. Pero sabemos muy bien que no encontró breva, ¿verdad? Y sabía entonces que no iba a haber fruto y no era el momento indicado. No era el tiempo. No era el tiempo tal. Y obviamente que ya él sabía que no era el tiempo porque había entrado con un burro, como decir, que ya la misma profecía le estaba diciendo, tú no puedes entrar como rey de reyes aquí. O sea que él, en pocas palabras, él cortó esa generación. Oíste, a esa generación. No, esa generación se cortó a ellos mismos. Bueno, a esa generación se cortó a sí mismo por la falta de fe y él no puede hacer nada. Por eso que dice aquí, en Cantar de los Cantares 2.13, cuando la higuera lleve su breva, el Eterno no hará levantarse y venir. Por eso es que le digo, dice que, como dice Rashi, dice que la higuera va madurando sus brevas. Quiere decir que ha llegado el momento de traer el bicurín, las primicias, cuando entre a la tierra. Si Yeshua vino por los bicurín, pero no encontró breva, no encontró los bicurín, solo encontró hojas. Es decir, que Israel no estaba listo y entonces no conocían su tiempo de visitación. Y les dijo a los, porque los mismos, ¿qué decían sus mismos discípulos? ¿Cuándo será impuesto tu reino aquí en la tierra? Mira, ¿dónde está Pedro que alzó una espada y le cortó a uno de los secuaces, no secuaces, ¿no? Y uno de los soldados. ¿Ah? A los soldados. De Caifás, ¿verdad? ¿Y por qué andaba armado? Pues, la pregunta, usted nunca se han hecho, ¿por qué este hombre andaba armado? Porque ellos pensaban que la redención iba a ser ¿cómo? Vamos a echar aquí plomo, aquí hay que echar plomo. Es así, disculpa, hasta el mismo, el rabí en una enseñanza él dice que o sea, su mentalidad de reino que ellos tenían era en el momento. Por ejemplo, ya estaban pensando quién se va a sentar a la derecha y quién se va a sentar a la izquierda. Sí. Yo me voy a sentar aquí, yo me voy a sentar. Están pensando en el futuro, están pensando en el momento. Y inclusive una madre le llega y le dice, rabí, permite que un hijo mío se siente a la derecha y el otro a la izquierda. O sea, están pensando en un momento de reino allí, no para el futuro. Ahora fíjense, en un nivel más profundo, Yeshua dijo
Le digo, mira, la higuera que maldijiste se secó. ¿Y qué le digo? Tené emuná. Pero él no les estaba diciendo, la emuná no les dijo, tengan emuná, porque lo que viene es candanga. Porque ustedes ahora no, es decir, no, esta generación no me está recibiendo. Porque no hay brevas. Ahora tienen que tener emuná, porque lo que viene, y estaba diciendo eso hace cuánto, como 3 días antes de que lo entregaran. Y fíjense una cosa, que no fue, a Yeshua lo andaban buscando, pero no lo encontraron, y no se lo pudieron llevar hasta que el día y la hora señalaron. Por eso que dicen que Judá, dicen que la historia lo ha menospreciado, porque dicen que Judá fue el único que entendió y dijo, hay que entregarlo. Lo que pasa es que él no pudo con el peso histórico. Incluso dicen que Yeshua trató de salvarlo, pero no pudo con el impacto, porque todo el mundo le estaba diciendo, mira, tú entregaste al revés. Y él mismo no pudo hacer. Pero déjeme decirle que la misión que tenía Yehudá fue fuerte, fue muy fuerte. Y lejos de estar tan pelando cable, como dicen por ahí, estaba bien centrado. Lo que pasa fue que no pudo resistir, tal vez, el embate de la gente, que lo empezó a lo mejor hasta por las monedas que le ofrecieron. A lo mejor no lo hizo con las monedas. Bueno, de hecho se ve que él no las quiso, pues. No fue por dinero que lo entregó. Las va a regresar incluso. Bueno, eso es lo que algunos... Pero esto fue un comentario sobre Judá. Pero déjenme decir una cosa aquí, que ustedes saben, ¿verdad?, que en la primera redención de Am Israel muchas personas se desalentaron y a duras penas tuvieron fe para... De hecho, ¿saben cuántas personas? Solo un quinto de los hijos de Israel subieron de Egipto a Israel. Solo un quinto. Sí. Eso quiere decir que si salieron 600,000, ¿no? Hombres, ¿cuántos se quedaron? Si es un quinto, son 5 veces... 120,000. Son 120, no, es decir, es 4 veces 600, serían 2, se quedaron 2 millones y pico. Pensé que había que restar el quinto. Pero mira, eso de un quinto, eso tiene una explicación. Que un quinto quiere decir, yo la leí, pero se me olvidó. Pero eso tiene una explicación. Sí, es como la quinta pero lo que parte, les quiero se decir paga que la quinta parte, lo que es es decir, de 5 partes, si son, vamos a suponer, son 100, 20 por 5, no, Sí. 4, sí, serían 4, dan los 100. Entonces quiere decir que el solo un 20%, quinto, el 20% el 20% se fue. El otro 40%, 80. perdón, el otro 80% se quedó es increíble que el 80% se haya quedado en Egipto. ¿Por qué? Porque no tuvieron emuná. Y esto, como dice Jorge, si no tenemos emuná en estas cosas, miren, Yeshua nos está diciendo, no es que te cortes, tú te cortas, te seques como la higuera. Por eso que le digo, tengan emuná. Yeshua sabía que había llegado la primavera y dice, la primavera ha llegado, levántate, oh amiga, hermosa mía, vente. Pero Israel no lo escuchó, sus oídos estaban pesados, solamente ojos. Por eso es que él dijo, cuando no vio hoja, dijo, nunca más nadie coma fruto de ti. Se secó la higuera, la higuera sin breva, lo que rechaza la redención, como dice aquí. Los que prefirieron, ¿verdad?, quedarse
quedarse entre las cebollas, quedarse entre las especies. Vamos aquí, ¿qué dice aquí? Mira, este episodio de la maldición de la higuera, lejos de poner a Yeshua, de ponerlo en tela de juicios, lo exalta hasta lo máximo. Nos enseña el para qué vino y por qué fue rechazado, no encontró, ¿verdad?, fe en Israel. Y obviamente sabemos que había un plan profético de parte del Eterno para que tú y yo estuviéramos hoy en día creyendo todas estas cosas. Así que lejos, ¿verdad?, de pensar que Yeshua, ¿verdad?, maldijo a la higuera y que entonces es un ¿cómo se llama? Un bravucón porque fue allá a ver y no había empezó a darle patadas a la higuera y se puso bravo y la maldijo, ¿verdad? Ni fue un hombre cruel, ni fue una persona que no abolió ni la Torá ni absolutamente nada. Simplemente él, cuando vio eso, quiso enseñarle no solamente a sus discípulos, sino a todos y cada uno de nosotros este principio. El fin de la casa ha llegado hoy. La isla todo. Pregunta sobre esto. Queda demostrado entonces que el maestro nunca violó la Torá.